Vaporización instantánea. Ejercicio 1. Se alimentan 1000 mol/hora de una corriente que contiene 36% mol de normal-pentano, 36% de normal-hexano y el resto de normal-heptano. Se ha determinado que la presión en el separador es aproximadamente igual al promedio de la presión de burbuja y rocío a 100 Celsius. Se desea conocer la temperatura necesaria para lograr que salga un 68% de la alimentación como vapor. Adicionalmente, se desea conocer las composiciones de líquido y vapor. Los datos proporcionados son los siguientes. Se nos dan las composiciones de componente 1, componente 2 y componente 3. Se nos indica que la presión es un promedio aritmético de la presión de burbuja y rocío. Este dato es un dato del problema y no debe considerarse como una ecuación para determinar la presión del sistema. Como primer paso, buscamos los datos de Antoine. Para eso nos recurrimos a la bibliografía disponible. 2. Buscamos la presión de burbuja y rocío a 100 grados Celsius empleando la ecuación de Raoult, que se indica en la parte inferior. 3. Calculamos la presión de saturación a 100 grados Celsius empleando la ecuación de Antoine, despejando la presión de saturación. Para calcular los extremos de burbuja y rocío, consideramos que toda la alimentación está en fase líquida para el punto de burbuja y que toda está en vapor para el punto de rocío. Luego calculamos la presión de burbuja y rocío. Luego de calcular la presión de burbuja y rocío, podemos calcular el promedio de burbuja y rocío para determinar la presión del sistema. Procedemos a buscar la temperatura, por lo que debemos iterar. Este dato se debe iterar debido a que se encuentra implícito en las ecuaciones de presión de saturación. Suponemos la temperatura. Con la temperatura nos dirigimos a la ecuación de Antoine para calcular la presión de saturación de cada componente. Una vez obtenidas las presiones de saturación de cada componente, vamos a la ecuación de K/I. La ecuación de K/I se define como la composición de vapor entre la composición de líquido. Si despejamos esta relación de la ecuación de Raoult, tenemos que será la presión de saturación entre la presión del sistema. Por lo tanto, podemos obtener los valores de K/I de cada componente con los datos disponibles. Una vez obtenidos los datos de K/I, podemos dirigirnos a la ecuación de vaporización instantánea, donde podemos calcular las composiciones de vapor o de líquido con las ecuaciones indicadas en la parte inferior. Cuando calculemos las composiciones de vapor o de líquido, se tiene que verificar que la suma de las composiciones sea 1 para alguno de ellos. Con que se verifique para el líquido o para el vapor es suficiente, ya que el otro queda satisfecho inmediatamente. En este caso, consideremos lo siguiente. Tenemos normal-hexano, normal-heptano y normal-heptano, los cuales están agrupados según su orden de volatilidad. Tenemos los datos de A, B y C de cada componente con sus composiciones de fase global. Ahora bien, la temperatura es 100 grados Celsius para el caso de determinar la presión de burbuja y la presión de rocío. Con el dato de temperatura lo llevamos a Kelvin y con esto determinamos las presiones de saturación por Antoine. Una vez obtenidas las presiones de saturación, nos vamos a la ecuación de Raoult para la presión de burbuja y la presión de rocío y determinamos el promedio aritmético, obteniendo un valor de 275,91. Se nos proporcionó como dato que la fracción vaporizada es un 68%. Por lo tanto, si tenemos 1000 mol/hora de alimentación, 680 corresponden al vapor. Para proceder a la iteración podemos tomar como una referencia razonable el dato que se nos proporcionó de temperatura, que serían 373 Kelvin. Con la temperatura podemos estimar las presiones de saturación de cada componente. Con las presiones de saturación y la presión del sistema podemos estimar K1, K2 y K3. Con K1, K2 y K3 y el valor de beta y el valor de Z podemos determinar X1, X2 y X3 de la ecuación de vaporización instantánea.
Luego sacamos la sumatoria y obtenemos que para el caso de 373,15 Kelvin, la sumatoria de las composiciones es 1.059, lo cual está lejos del valor esperado. Si repetimos el procedimiento para una temperatura mayor, 383.15 Kelvin, tenemos que la sumatoria nos da 0.90. Quiere decir que la temperatura está por encima de lo necesario. Por lo tanto, tomamos un valor entre los dos, por ejemplo, 378.15. La respuesta obtenida fue 0.98. Observamos que se acerca más entre 373 y 378. Si afinamos la iteración luego de varios intentos, nos da un valor de 376,885 Kelvin, obteniendo una respuesta de 0.9999, lo cual da un error aceptable en ingeniería. Por lo tanto, la temperatura supuesta es la temperatura del sistema.